enfermedad. Señor, anulamos toda obra diabólica, toda obra satánica. Dios mío, desechamos ahora toda mentira, todo engaño, Señor, del diablo. Dios mío, rompemos yugos, cadenas, en el nombre poderoso de Jesús el Nazareno, Señor. Y pedimos ahora esa unción especial sobre nuestras vidas, que nos capacite, Señor, no solo para predicar, sino que también para ungir esta tarde con aceite, Señor. Provoca, Dios mío, milagros, Señor, respuesta en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Toma el control, el dominio de todo lo que vamos a hacer, Señor. Todo aquello que pretenda distraer, Señor, sea anulado en el nombre poderoso de Jesús. Pues nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Mi Dios, te damos gracias desde ya por todo lo que vas a hacer en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. La iglesia da gloria, da alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Tome su Biblia, por favor, rápidamente. Vaya al libro de Santiago y tenga una actitud de victoria, por hermano. Algunos están más apagados que gloria al Señor. Yo pensé que algunos iban a ir acá, pero con puro fuego. Más fuego van a tener más rato los delincuentes que van a salir que la iglesia. Reprenda todo espíritu de incredulidad, que ir a pasar, ir a hacer algo el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. Bien, damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra, una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero aquí hay una nueva pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor a lo mejor lo levantará. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Dios bendiga la palabra. Reciba su asiento. Desde ya le digo a todos los hermanos que están afectados de salud, que confíen, que crean en el Señor. A veces, hermano, nos suele pasar que pasamos una y otra vez y nada ocurre. Oramos en nuestra casa, derramamos lágrimas y nada ocurre, y pareciera que nuestro corazón se va cerrando y se va tornando incrédulo para creer en Dios. Pero ojalá que eso no ocurra en usted. Usted reprenda esta tarde todo espíritu de la incredulidad y diga: Señor, hoy será mi día, hoy será mi tarde, hoy, Señor, obtendré un milagro, Señor, de parte tuya. Gloria a Dios, porque Dios es grande en amor, Dios es grande en misericordia. Santiago, el hermano de Jesús y líder también de la iglesia primitiva, en esta carta especial de Santiago, que es una carta muy práctica, Santiago trata problemas, situaciones que aquejan a la iglesia en el diario vivir. Habla, por ejemplo, de vida cristiana, como de las pruebas, de que hay que ser paciente en medio de las pruebas. Habla de la fe verdadera, que la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Habla del mal que también hay en medio de la iglesia, que es el mal de la lengua. Habla también de otro mal, que es el juzgar livianamente a los hermanos. Habla de la diferencia que hay entre los ricos y los pobres, amén, que no debe ser así en la iglesia del Señor. Habla de la integridad, habla del amor al mundo, amén, que la iglesia no debe amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Habla de las tentaciones, de cómo vencer las tentaciones, y que ninguna tentación viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y Dios no puede ser tentado por el mal. Amén. Entonces trata asuntos que son del diario vivir de la iglesia,
y termina el capítulo 5 dando ciertos consejos, alentando a la iglesia, y dentro de todos esos consejos tenemos este. Santiago pregunta: ¿hay algún enfermo entre vosotros? Pareciera una pregunta ridícula, pareciera una pregunta fuera de foco, porque en todo tiempo han habido enfermos. En todo tiempo ha habido gente que está sufriendo, que tiene aflicciones, diversas enfermedades. Y la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo no era la excepción, también habían enfermos entre ellos. Lo que Santiago está tratando de decir: si hay enfermos en la iglesia, que los enfermos que crean que el Señor los puede sanar, convoquen, llamen, inviten a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos. Y la iglesia en general es responsable de orar por aquellos que están enfermos. No es solamente responsabilidad del pastor, del diácono, del líder, sino que la iglesia en general tiene la responsabilidad de orar por aquellos que están enfermos. Por eso Santiago dice: oren los unos por los otros para que seáis sanados. Es decir, la iglesia entera debe estar comprometida con el tema de la salud o de la enfermedad. La sanidad divina es una doctrina también fundamental de la iglesia. Hay algunos que no creen en los milagros, que no creen en los prodigios, que no creen en la sanidad divina. Pero el que habla esta noche, gloria a Dios, esta tarde, cree con todo el corazón que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Que el Cristo que sanó ayer, hoy también lo puede hacer, y de hecho lo hace. Porque para Él, ¿verdad?, todo es posible. Para el que cree, dice la Escritura, todo es posible. Porque la fe nuestra no es una fe condicional, una fe muerta. Nuestra fe es una fe viva. Y para el que cree, para el que tiene fe y confianza en Dios, todo es posible. Por lo tanto, creemos con todo nuestro corazón que el Señor tiene poder para sanar también el día de hoy. Entonces Santiago dice que es deber de la iglesia orar por los enfermos. Pero no hacer oraciones, ¿verdad?, ridículas, oraciones carentes de pasión, de intención, sino que oraciones poderosas en Dios. Gloria al Señor. Entonces Santiago trata este tema de orar por los enfermos. Y el tema entonces de la enfermedad o la sanidad es un tema importantísimo que la iglesia no puede ignorar, ya que convivimos, escuche, con el pecado y con la enfermedad. Santiago entonces hace esta pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Tendríamos que decir sí. Ojalá estuviéramos todos sanos. Ojalá nadie tuviera ninguna enfermedad, ninguna aflicción, nada que le esté aquejando. Pero eso es imposible. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Por qué? Amén. Bien, siempre habrá enfermos en medio nuestro. Es lo mismo, ¿verdad? Siempre habrá pobres en medio nuestro, lo dijo el Señor. También siempre habrá gente que esté enferma, sea que venga recién llegando del mundo al evangelio, que viene con sus cargas, o hermanos que contraen enfermedades. Siempre habrá enfermo entre nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a estar requiriendo orar. Siempre vamos a estar requiriendo echar mano a la fe y esperar de Dios siempre, continuamente, milagros y respuesta gloriosa y maravillosa. Es decir, a través de la enfermedad también la iglesia se mantiene viva y activa en la fe, dependiendo siempre de la gracia y de la respuesta de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia con todas las sectas que hay en el mundo. Que solo la verdadera iglesia de Cristo tiene el poder, tiene la facultad continua de echar fuera demonios y de obrar, hermano, sanidad en medio de su pueblo. Por supuesto que todo esto en el nombre de Jesús. Bien. Siempre habrá enfermos en medio nuestro, por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa del descuido personal. Pero Santiago acentúa entonces que el rol de la iglesia y de los líderes es orar por los enfermos. La gran pregunta que tenemos que hacernos: pastor, la enfermedad, ¿por qué viene a nuestros cuerpos? ¿Se ha preguntado usted por qué viene la enfermedad al cuerpo del ser humano? ¿Qué respuesta usted me daría? ¿Por qué se queda callado?
Le voy a decir, según Génesis capítulo 2, capítulo 3, Dios creó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva eran perfectos. Tenían, verdad, vida eterna. Tenían, verdad, sanidad. Eran perfectos, no había mal en ellos. Es más, andaban desnudos, nunca se resfriaron. Dios los hizo sanos, perfectos. Pero el día que cayeron, el día que desobedecieron, Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, está la advertencia: el día que ustedes desobedezcan, el día que coman de ese fruto prohibido, ciertamente ustedes morirán. Cuando Adán y Eva desobedecieron, vino la muerte espiritual, pero también vino la muerte física a ellos. Esa era la condenación por su desobediencia, por su pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solo permitieron que viniera la muerte física y espiritual, sino que abrieron una puerta para que venga la enfermedad, para que venga la angustia, para que venga el dolor, para que venga el sufrimiento y todos los males que hoy día el mundo tiene. Es decir, en primer lugar, la enfermedad viene entonces por causa del pecado. ¿Cuántos están aquí? El dolor, la angustia, el cansancio, el desorden, la discordia, las guerras, los pleitos, las iras, todo vino en un solo paquete cuando le abrieron la puerta a la muerte, cuando desobedecieron. Entonces, en primer lugar, el pecado viene al mundo y viene a los seres humanos por causa del pecado. Amén. Pero sonríe. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice que cuando estemos con Dios, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, es decir, ya no habrá enfermedad. Pero eso será cuando estemos con Cristo. Pero mientras estemos acá en este mundo, estamos sujetos también, hermano, a ser afectados por alguna dolencia o por alguna enfermedad. Si somos rebeldes, si somos desobedientes como Adán y Eva, si pecamos voluntariamente, obvio, gloria a Dios, estamos propensos, hermano, a enfermarnos o a recibir, ¿verdad?, algún tipo de enfermedad que también es vista como una maldición. En segundo lugar, ¿por qué vienen las enfermedades? Por poderes demoníacos. No se distraigan. Los espíritus del mal pueden a veces ser la causa directa de la enfermedad y de la aflicción de una persona. En Mateo capítulo 9, versos 32 al 33, relata la historia de un hombre mudo poseído por un demonio. El demonio lo tenía mudo, ese hombre no podía hablar. Pero cuando aleluya, Cristo se enfrenta a ese demonio, lo echa fuera, ese que era mudo comienza a hablar. El demonio le tenía tomada la lengua, la boca, no lo dejaba hablar, pero Cristo la desató, aleluya. El Señor tiene poder para, hermanos, hacer hablar los mudos, para hacer oír, aleluya, a los que son sordos, para darle vista a los ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los demonios, ¿verdad?, tienen poder también y ejercen cierto poder y traen enfermedad a los cuerpos de los seres humanos. También hay un relato bíblico en Marcos capítulo 9, versos 17 al 27. La historia de un joven que fue llevado ante Jesús con un espíritu también mudo y otro, ¿verdad?, que echaba espuma por la boca. Es decir, claramente había una mujer que estaba por 18 años también encorvada, de acuerdo al relato de Lucas. 18 años que estaba atormentada, afligida, dice, por espíritus inmundos. Es decir, esa mujer tenía la columna atrofiada, desviada. Y esa mujer estaba así, 18 años atormentada por demonios. Hasta que se encontró con Cristo, aleluya. Y Cristo de una, hermano, la sanó, la alivió. Y esa columna se enderezó para la gloria del Señor. Fue un milagro instantáneo, aleluya. Glorioso es el Señor. Tercero, ¿por qué viene la enfermedad? Por descuidar muchas cosas. En primer lugar, la alimentación. A veces no es ni el pecado, no es verdad ni los demonios, pero sí nuestro propio descuido. Se habla mucho de que Chile está entrando en el ranking de los más obesos. Somos campeones para todo, para tomar y ahora para comer. Usted ve los puestos ahora de completo, de churrasco, todos llenos. A cualquier hora. Usted ve las iglesias ahora. Amén. Si Cristo viniera y echara fuera a los cambistas ahora, quedarían iglesias vacías. Se ha tornado comercio, pero también, hermano, un lugar donde la gente come a destajo.
por descuido, cuando no se cuida la alimentación, vienen problemas de salud al cuerpo, ¿o no? Eso es verdad, reconozca que cuando comemos comida chatarra, nos enfermamos, y eso está, hermano, más que comprobado científicamente. Se altera el corazón, se altera el cuerpo entero. El sobrepeso afecta también las rodillas, vienen las artrosis, vienen los problemas articulares, viene un sinfín de cosas. A veces decimos, el diablo me tiene así. No, a veces no es el diablo, no son los demonios, no es el pecado, es tu descuido. A veces vamos destruyendo este cuerpo que es el templo de Dios sin darnos cuenta. Se les fue el gozo a varios comilones. Amén. Jesús dijo que teníamos que trabajar por la comida que no perece. Cuando nos saturamos entonces con comida, cuando no cuidamos nuestra alimentación, cuando no nos cuidamos, hermano, de comer los alimentos necesarios que nos aporten las vitaminas y las proteínas necesarias, ya. Por accidentes también se provocan a veces enfermedades, consecuencias de accidentes. En cuarto lugar, ¿por qué viene la enfermedad al cuerpo? Por envejecimiento. Y esto es algo natural. Usted sabe que cuando la persona comienza a envejecer, comienzan a morir en él las células, todo. Y por ende el cuerpo se debilita y está propenso, hermano, a enfermarse de cualquier cosa. Y ese es el proceso natural, porque está establecido por Dios que el hombre y la mujer mueran una sola vez. Aquí no existe el elixir de la eternidad. No, todos tenemos que morir. Ojalá no veamos muerte y Cristo venga pronto. Pero de lo contrario, amén, a causa de la vejez también nos vamos a debilitar y van a venir complicaciones a nuestro cuerpo físico. Quinto, ¿por qué nos enfermamos? La razón de haber tantos enfermos a veces en medio de la iglesia, ¿lo querés saber? Se debe al pecado no confesado. Tome su Biblia y vaya rápidamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 al 30, que a veces lo leemos y muchos no le dan importancia a esto. Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 al 30. ¿Lo encontró? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos incluso ya se han muerto. ¿Por qué a veces hay tantos enfermos en medio de la iglesia del Señor? Simplemente porque están en pecado, han cometido pecados que no han confesado delante del Señor. Uno de los claros ejemplos es que han participado de la Santa Cena en forma indigna, es decir, no se han preocupado de estar a cuenta con Dios. Han tomado livianamente el estar delante del Señor. A causa entonces de eso, muchos están enfermos. Usted dirá, pastor, ¿es fuerte eso? No, es que eso es bíblico. Algunos dirán, pastor, eso no puede ser. Bueno, volvamos al texto de Santiago. ¿Por qué Santiago, cuando pregunta si hay algún enfermo y pide que oren por él, dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados? ¿Por qué Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis perdonados? Santiago está dando a entender que hay muchos hermanos cristianos que están enfermos por causa de pecados no confesados. Una de las causas de que también la enfermedad afecta al cuerpo es, hermano, por el pecado oculto. Es también, escuche, por los sentimientos de resentimiento. Pastor, eso es fuerte lo que usted está diciendo. Es bíblico. En sexto lugar, y aquí viene la razón por qué muchos están enfermos dentro de la iglesia. Según Corintios,
por causa de beber y de comer indignamente la Santa Cena, o tener por poco la sangre de Cristo, es decir, por coquetear y jugar con el pecado. Santiago dice que hay pecado oculto que debe ser confesado. Cuando Santiago dice que hay pecado oculto y dice que deben confesar las ofensas unos a otros, Santiago está diciendo que hay enfermedades a causa de la división y las contiendas que hay entre los hermanos. Porque hay hermanos que ofenden y nunca piden perdón, nunca piden disculpas. Y a causa de eso viene la enfermedad a su cuerpo. Le está abriendo una puerta a la enfermedad, a la desgracia, a la desdicha. Porque el Señor hasta el cansancio dijo: antes de presentarme una ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano primero, y luego ven y presenta tu ofrenda. Pero pasamos por alto la palabra una y otra vez, y 10,000 veces, y a veces tenemos resentimiento, ira, enojo, envidia contra el hermano, y le estamos abriendo la puerta a la enfermedad. Ojo con eso. En sexto lugar, la enfermedad viene a nuestro cuerpo porque Dios la permite como un agente de disciplina para nosotros. ¿Me escuchó lo que le dije? ¿Por qué Dios permite a veces la enfermedad en nosotros? Para disciplinarnos, para corregirnos. Si usted como creyente, como hijo de Dios, está haciendo algo malo y usted no quiere entender, Dios va a permitir incluso enfermedad en su cuerpo. ¿Para qué? Para que usted aprenda a temer a Dios, para que usted se vuelva a Dios. Porque curiosamente, cuando estamos bien y bendecidos no nos acordamos de Dios, pero cuando viene el problema, la dificultad, la aflicción, ahí sí que clamamos a Dios. Ahí nos analizamos, ahí nos preguntamos, ahí decimos: Señor, ¿en qué he fallado? Perdóname, no quiero morirme, sáname, ten misericordia. ¿O no? Éxodo capítulo 15 verso 26 es un texto clave. Dice: el Señor está hablando. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces, escuche bien, lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú haces lo recto, si tú caminas bien, si tú tienes una conducta como creyente, por último, si tú pecas pero te arrepientes en el acto y te humillas, yo no te enviaré o no permitiré que ninguna enfermedad te toque, porque yo soy Jehová Rafa, soy Jehová tu sanador. Pero a veces cuando desobedecemos, Dios tiene que permitir que la enfermedad hiera nuestro cuerpo. Porque al final a Dios le importa tu alma, tu espíritu. Porque este cuerpo se va a morir, o este cuerpo será cambiado y transformado en un cuerpo de gloria. Entonces esto tiene perfecta concordancia con lo que enseña Santiago, que tenemos que entonces confesar los pecados unos con otros. Amén. Santiago está enseñando entonces lo siguiente: que en primer lugar, los que ungirán, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Principalmente son pastores, son líderes, gente madura, gente que podríamos llamar espiritual, gente con fe, pero también gente que tiene una buena comunión, una buena relación con Dios. No cualquiera puede ungir. No se puede imponer las manos con ligereza. No se puede ungir con aceite tampoco con ligereza, como lo hacen una cantidad de apóstoles, de pseudoprofetas que ungen, hermano, cualquier cosa. Tienen que ser hombres que estén en perfecta concordancia con Dios, que tienen que estar en comunión con Dios. Hombres que Dios ha puesto, hermano, para el cuidado de su iglesia. Creyentes que tengan fe. Un incrédulo no puede estar orando o ungiendo a otro. Los que ungirán entonces deben ser ancianos, hombres, mujeres maduras, sanas en la fe, en perfecta comunión con Dios. Segundo, Santiago dice que aquellos hombres tienen que orar con fe y deben ungir con aceite, que solo es un simbolismo. Amén, porque el aceite no tiene poder. Vamos a hacer un ungimiento con aceite como un simbolismo del poder sanador que hay en el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado para consolar, para sanar, para restaurar, para libertar. Pero escuche, Santiago dice
que el enfermo o la enferma debe venir con fe. Y el enfermo o enferma debe confesar sus pecados antes de ser ungido con aceite. Y si ha ofendido el enfermo a alguien, debe primero ir y reconciliarse con esa persona, con Dios y con esa persona. Y luego venir entonces para ser ungido con aceite. Debe venir en paz o con paz en su corazón, que está en paz con Dios y está en paz con los hermanos. Porque si eso no sucede, la sanidad no vendrá a su vida. Dios no puede ser burlado. Debe vaciar su corazón de toda contaminación, de toda falta, de todo pecado, antes de recibir el ungimiento con aceite. Eso está enseñando Santiago. Y si lo hace, Santiago dice: sus pecados serán perdonados y el enfermo será sanado. Santiago da por sentado con seguridad, aleluya, que esa persona enferma que viene ante el Señor en paz con Dios y en paz con los hermanos recibirá sanidad y perdón de sus pecados. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el llamado, no vamos a juzgar tampoco a los que vienen, porque a veces, hermano, nuestra mente carnal, a veces somos muy apresurados para juzgar. Y puede venir el hermano y decimos: a lo mejor está en pecado, es un pecador. No, yo he dado varias razones por las cuales puede venir la enfermedad al cuerpo. Y si yo no tengo certeza cuál es la razón por la cual mi hermano está enfermo, yo no puedo juzgar. Santiago no nos dice que nos entrometamos, ¿verdad?, en la situación. Simplemente él dice que oremos por los enfermos. Ahí hay un trato de Dios con esa persona. Por lo tanto, ninguno juzgue, ninguno critique. Simplemente clame al amor, a la misericordia y a la gracia del Señor. Es el enfermo el que tiene que venir y ponerse a cuenta con Dios. Lo importante es que todos los que están enfermos le cierren la puerta al pecado y a toda posibilidad que pueda entrar y fluir la enfermedad en su cuerpo. Todos los que están enfermos, todos los que están afectados deben saber que, en primer lugar, Dios puede sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No, dígalo con todo el corazón. Él tiene todo el poder, Él tiene toda autoridad. Él es el creador, Él es el hacedor de milagros, de maravillas, de prodigios, aleluya. A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador por excelencia. Marcos capítulo 1 verso 32, Marcos capítulo 6 verso 56 declara que todos aquellos que venían al Señor con diferentes enfermedades, todos eran sanados por el Señor Jesucristo. Los que están enfermos, en segundo lugar, tienen que saber que la sanidad, usted y yo, la obtenemos gratis a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Escúcheme, el pecado y la enfermedad son la doble maldición que recayó sobre toda la humanidad. Jesús proveyó una cura doble para una maldición doble. ¿Cuál es la maldición doble? La muerte y la enfermedad, el pecado y la enfermedad. Se requería entonces también una cura doble. Jesús proporcionó la cura para el pecado, aleluya, y la cura, hermano, para la muerte eterna, dándonos salvación y vida eterna, pero también proveyó la cura para la enfermedad. Escuche, Isaías 53 nos relata una historia muy clara al respecto. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Pero mire, diversos eruditos han señalado que el término cole, cuyo significado es dolores, en algunos idiomas es traducido la mayoría de las veces como enfermedades. Es decir,
se deriva de la palabra shalach, que significa estar débil, enfermo, afligido. ¿Qué quiere decir con esto? Que Cristo no solamente proveyó el antídoto contra el pecado y la muerte eterna, sino que también nos dio el antídoto contra toda enfermedad y contra todo dolor en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Tercero, la sanidad para el cuerpo humano, el cuerpo de los creyentes, de los hijos de Dios, fue completada en la cruz. Por sus llagas fuimos curados. Pero Colosenses, Pablo dice que Cristo derrotó al diablo y a los demonios en la cruz del Calvario. Si los demonios están provocando alguna enfermedad, esta tarde se van a tener que ir, porque Jesucristo los derrotó. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Y esta tarde ese Cristo glorioso y viviente se pasea en medio de su pueblo para traer sanidad, alivio y liberación. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Juanito el amado dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Bendito sea el nombre del Señor, que en Cristo hay poder. Todo enfermo debe saber, en cuarto lugar, que Cristo le dio a la iglesia poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo. Marcos 16 declara: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre a lo mejor echarán fuera demonios. No, lo da por sentado: en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Y esta tarde la vas a usar, esta tarde la vas a usar en el nombre de Jesús. Quinto, todo el que está enfermo tiene que saber, y esto es importante que usted lo entienda, que Él sanará, Dios sanará a quien quiera y conforme a su voluntad. 2 Corintios 12, 8 al 9, tenemos un claro ejemplo. Pablo le rogó 3 veces al Señor y Dios le dijo no. Ahora, ¿por qué? Eso está en la voluntad de Dios. La Biblia dice que había muchos leprosos en Israel, pero no todos fueron sanados. Hay gente que va a ser más fiel a lo mejor a Dios con enfermedad que sin enfermedad. Y como Dios conoce el futuro, Dios permite ciertas cosas. Amén. Bien, sexto, la gente que está enferma debe saber también lo siguiente, y la iglesia: Dios puede obrar, tenga fe la persona o no la tenga. ¿Qué? Dice usted, ¿qué, pastor? ¿Qué está diciendo? Es verdad, Hebreos 11 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, ha actuado en personas que ni siquiera han tenido fe. ¿Me cree o no me cree? No me cree a mí, crea la palabra. Lucas 22, 51. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el Señor no le preguntó: oye, Malco, ¿tenías fe? ¿Creí que te puedo poner la oreja de nuevo? El Señor la tomó ahí al instante. Amén. En Marcos capítulo 2 relata la historia de un paralítico que fue llevado por 4 muchachos, ¿o no? Y Jesús, ¿qué dijo? Jesús, al ver la fe de ellos, tuvo misericordia de ese hombre y lo sanó. Amén. Bien. Es decir, Dios puede obrar, tenga fe o no tenga fe el enfermo. Lo ideal es que tenga fe. Ahora bien, se supone que los que no tienen fe pueden ser los mundanos, pero los cristianos deben tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Séptimo, también debemos saber que Dios usa la ciencia médica y la medicina para traer sanidad y alivio al cuerpo. Dios ha provisto a muchas personas y le ha dado sabiduría e inteligencia para cuidar de la salud de los seres humanos. Eso no quiere decir que usted abandone su fe y ahora se vaya a los medicamentos. No, primero Dios.
Primero Dios, siempre Dios primero, siempre esperando en Dios primero. Pero Dios ha provisto también las hierbas naturales, la medicina, amén, para aliviar los dolores de esta humanidad. No es aconsejable, por supuesto, automedicarse, porque hay que tener mucho cuidado. Algunos se lo dan de doctor, de doctora, y a veces en vez de sanarse, empeora su salud. Para eso están los que Dios dotó con sabiduría, con inteligencia, amén, para estos efectos. Bien, tenemos claro entonces todos estos puntos. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el enfermo por el cual se va a orar? Primero, venir ante el Señor con fe, por lo menos creyendo que el Señor va a obrar. Segundo, confesar sus pecados si los hubieran. Tercero, dejar que Dios obre en su vida y en su cuerpo. Crea que el Señor va a obrar y deje a Dios obrar. Cuarto, mientras se ora por usted, con fe clame al Señor, clame a la sangre de Cristo que perdona y que limpia. Después que se haya orado por usted, debe proclamar la sanidad en su cuerpo. Pero escuche esto, pero si la enfermedad persiste, debe seguir clamando, debe seguir orando en su casa, esperando siempre un milagro de parte del Señor. No debe perder la fe y no debe conformarse a su enfermedad. Debe luchar contra ella hasta que Dios le dé respuesta. A mí me causa admiración que hay hermanos que a veces toman ciertas decisiones de cambiarse de casa, de comprarse un auto, de hacer esto, y uno le pregunta, y le preguntó a Dios, dicen, sí, Dios me respondió, Dios me dio una señal, pero cuando están enfermos, Dios nunca le responde. Ahora, por último, si la enfermedad es por desgaste natural o envejecimiento, ¿qué debe hacer? Pedir fortaleza y paciencia al Señor para enfrentar su partida o el desgaste propio del cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia también tiene que orar con fe, orar los unos por los otros. La iglesia tiene que reprender todo tipo de enfermedad. Usted no puede decir, te he hecho fuera enfermedad. Debe tratar de nombrar la enfermedad. Cáncer, reumatismo, amén, hernias, diabetes, la enfermedad que venga, que el Espíritu le ponga en la mente, usted nombra y repréndala en el nombre de Jesús. Eso debe hacer la iglesia. Nadie debe estar paviando. Usted no ha venido a jugar el día de hoy, no ha venido a reírse, a camuflarse. Usted ha venido comprometido con los que están enfermos. Usted debe unirse, aleluya, al clamor de los necesitados, aleluya. Usted no debe darle lugar al diablo, porque los espíritus inmundos van a salir de los cuerpos. Y si usted está, aleluya, hermano, en otra, se le pueden pegar a usted. La iglesia tiene que estar en un mismo espíritu. La iglesia tiene que invocar el nombre y la sangre de Jesús. La iglesia debe esperar milagros y sanidades, aleluya. Por último, Dios siempre cuando sana, sana con un propósito. Y ese propósito, hermano, está claro en la Biblia. Éxodo capítulo 23, verso 25. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Para qué sana el Señor? Para que usted le sirva de verdad. Dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan, tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. A su nombre sea la gloria. Precioso Dios. Qué palabra más preciosa, hermano. Y por último termino con esto. Salmo 103, verso 1 al 3. Después que hayamos orado y ungido con aceite, vamos a bendecir el nombre del Señor. Y vamos a decir como el salmista decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pase lo que pase, haya recibido sanidad o no, usted va a alabar, usted va a bendecir, usted va a glorificar el nombre del Señor y dirá: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Póngase en pie, por favor.